Hay profecías en la Biblia que las iglesias no predican. No porque no existan, sino porque son demasiado oscuras, demasiado perturbadoras, demasiado específicas como para explicarlas sin incomodar a alguien. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Porque mientras todos conocen el fin del mundo en términos generales, hay detalles en los textos sagrados que cuando los lees con atención, te dejan sin palabras. Eventos que no tienen una explicación natural. Juicios que afectan directamente la física del planeta. Figuras que desafían cualquier lógica humana. En este video vamos a descender nivel por nivel en el iceberg de las profecías bíblicas más oscuras, más ignoradas y más inquietantes que jamás se han escrito. Y mientras más profundo vayamos, más extraño se va a poner. Quédate hasta el final porque el último nivel cambia por completo la forma en que entiendes todo lo anterior. Nivel 1. La celebración global sobre 2 cadáveres. Empezamos con algo que durante siglos fue completamente imposible y que hoy, por primera vez en la historia, tendría una explicación técnica. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículos 9 y 10, se describe una escena que durante 2000 años dejó perplejos a los estudiosos. 2 profetas son asesinados en las calles de Jerusalén. Sus cuerpos quedan tirados sin sepultura durante 3 días y medio. Y lo que ocurre después es lo que hace que este pasaje sea tan perturbador. La Biblia dice que personas de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Y no solo eso. Dice que los habitantes de la tierra se alegrarán y festejarán y se enviarán regalos unos a otros. Una celebración global. Una fiesta mundial. Por la muerte de 2 hombres. Piénsalo un momento. En cualquier época anterior al siglo XX, eso era literalmente imposible. ¿Cómo va a ver todo el mundo simultáneamente algo que ocurre en una calle de una ciudad? ¿Cómo van a coordinarse naciones enteras para celebrar algo en tiempo real? Durante siglos no había respuesta. Hoy sí la hay. Y eso es lo que hace que este pasaje sea tan difícil de ignorar. Pero la historia no termina ahí. Porque 3 días y medio después, la Biblia dice que algo les ocurre a esos 2 cuerpos que hace que el mundo entero pase del festejo al terror absoluto. Llegaremos a eso más adelante. Nivel 2. La estrella que envenena el agua dulce del planeta. Este es uno de los juicios más técnicamente perturbadores de todo el Apocalipsis y también uno de los menos discutidos. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 11, se describe la caída de una estrella llamada Ajenjo. El texto dice que esta estrella cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el resultado es devastador. La tercera parte de las aguas se vuelve amarga. Y muchos hombres mueren a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Aquí no estamos hablando de los océanos. Estamos hablando específicamente del agua dulce. Los ríos. Los manantiales. Las reservas subterráneas. Los acuíferos. El recurso más básico e insustituible para la supervivencia humana. Y la tercera parte de ese recurso se convierte en algo letal. Ahora bien, lo que hace que este pasaje sea especialmente oscuro es la palabra que usa para describir a esta estrella. En el idioma original griego, la palabra usada es aster, que puede referirse tanto a un objeto celeste como a algo que cae desde el cielo. Los científicos que monitorean objetos cercanos a la Tierra saben que existe una categoría real de asteroides y cometas con composiciones ricas en compuestos orgánicos y azufre que al impactar sobre masas de agua dulce, podrían alterar su química de forma masiva. El nombre ajenjo no es accidental. El ajenjo es una planta históricamente asociada con el veneno, la amargura y la muerte lenta. Y la descripción del efecto que produce sobre las aguas encaja con lo que ocurriría si un objeto con cierta composición química impactara sobre cuencas hidrográficas continentales. Lo que hace este juicio más aterrador que cualquier otro es su silencio. No hay explosión visible para todos. No hay un evento espectacular inmediato. Solo ríos que de repente ya no son seguros. Solo millones de personas que dependen de esas fuentes y que no tienen alternativa. Nivel 3. El sol que quema a los hombres con fuego. Seguimos descendiendo y las cosas se ponen más físicamente concretas. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9, se describe lo que ocurre cuando el cuarto ángel derrama su copa. El texto dice que al sol le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y que los hombres se quemaron con el gran calor. Esta no es una metáfora. El texto usa la palabra griega kaumatizo, que describe literalmente el acto de ser chamuscado, quemado por calor intenso y directo. Ahora bien, aquí está lo que nadie menciona cuando cita este pasaje. Lo que describe técnicamente no es que el sol se vuelva más grande ni que se acerque a la tierra.
Lo que describe es una falla en el sistema de protección atmosférica. Porque el Sol ya emite suficiente radiación como para matar a cualquier ser vivo. Lo que nos protege es la magnetosfera terrestre y las capas de la atmósfera que filtran esa radiación antes de que llegue a la superficie. Lo que el texto bíblico describe, aunque sin usar ese lenguaje, es exactamente lo que ocurriría si esa barrera de protección fallara o se debilitara de forma crítica. Los físicos solares ya han documentado que el campo magnético de la Tierra ha estado debilitándose de forma medible en las últimas décadas. Y las tormentas solares de escala extrema, conocidas como eventos de nivel X, tienen el potencial de saturar y colapsar temporalmente esa protección. Lo que convierte esto en uno de los pasajes más inquietantes del iceberg es la respuesta humana que describe el texto a continuación. Dice que los hombres, en lugar de arrepentirse, blasfemaron el nombre de Dios. Una dureza que persiste incluso cuando el cuerpo físico está siendo destruido por el calor. Una rebelión que sobrevive al sufrimiento extremo. Nivel 4. Las tinieblas que causan dolor físico. Este es el juicio que más confunde a los lectores modernos y que sin embargo tiene uno de los detalles más inquietantes de toda la secuencia apocalíptica. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia. Y el reino se cubre de tinieblas. Pero aquí viene el detalle que nadie sabe cómo explicar. El texto dice que los hombres mordían de dolor sus lenguas. La oscuridad produce dolor físico. No miedo. No pánico psicológico. Dolor. El tipo de dolor que hace que un ser humano muerda su propia lengua. Este es uno de los pasajes más oscuros literalmente y figuradamente de todo el libro. Porque la oscuridad en sí misma no duele. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Entonces, ¿qué tipo de tiniebla produce sufrimiento físico en quien la experimenta? Algunos intérpretes han señalado que la palabra griega usada aquí, escotos, en ciertos contextos no solo describe oscuridad visual sino una condición de privación total, una especie de colapso sensorial completo. Otros han vinculado esto con lo que ocurriría si la radiación electromagnética del entorno se alterara de tal manera que el sistema nervioso humano, que depende de señales eléctricas, comenzara a funcionar de forma errática. Lo que convierte este juicio en el más psicológicamente perturbador del iceberg es que viene inmediatamente después del calor extremo del nivel anterior. Primero el planeta arde. Luego cae en una oscuridad que duele. Y el texto deja claro que quienes lo experimentan siguen sin cambiar de postura. Siguen blasfemando. Siguen negándose. Nivel 5. La resurrección en vivo y en directo. Regresamos ahora a los dos profetas del nivel 1. Porque lo que les ocurre después de 3 días y medio tirados en la calle es, en términos narrativos, el momento más cinematográficamente perturbador de todo el Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 11 y 12, el texto describe que después de esos 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Analicemos esto con frialdad. El mundo entero acaba de pasar 3 días y medio celebrando. Enviándose regalos. Festejando públicamente la muerte de 2 hombres que los habían perturbado con sus advertencias. Y entonces, en tiempo real, frente a las mismas cámaras, los mismos dispositivos, los mismos ojos que habían visto los cadáveres, esos 2 hombres se levantan. El texto dice expresamente que sus enemigos los vieron subir. No que les contaron. No que lo escucharon. Lo vieron. Lo que hace este momento tan oscuro dentro del iceberg no es solo el evento sobrenatural en sí. Es el contexto. Es la inversión total de la situación. La celebración se convierte en terror. El festejo global se transforma en silencio colectivo. Y en ese mismo instante, según el texto, ocurre un gran terremoto que destruye la 10ª parte de la ciudad y mata a 7,000 personas. El mundo no tiene tiempo de procesar lo que acaba de ver. Nivel 6. El ejército de 200 millones. En Apocalipsis capítulo 9, versículos 16 y 17, aparece una de las descripciones más desconcertantes de toda la literatura profética. Juan describe una visión en la que escucha el número de un ejército de jinetes. Y ese número es 200 millones. En el idioma original griego dice 2 veces 10,000 veces 10,000. Que matemáticamente es exactamente 200 millones. Para poner eso en perspectiva histórica, cuando Juan escribió esto en el primer siglo, la población total del planeta era de aproximadamente 300 millones de personas.
Es decir, estaba describiendo un ejército equivalente a 2/3 de toda la humanidad de su tiempo. Y la descripción de estos jinetes es todavía más perturbadora que el número. El texto describe caballos cuyas cabezas son como cabezas de leones y de cuyas bocas salen fuego, humo y azufre. Y sus colas son como serpientes con cabezas que causan daño. Y el resultado de este ejército es la muerte de la tercera parte de los hombres. 1/3 de la humanidad. Eliminado por esta fuerza. Hay dos formas de leer este pasaje. Una interpretación literal que acepta la naturaleza sobrenatural de lo descrito. Y una interpretación que intenta encontrar equivalentes modernos en tecnología bélica, misiles, armamento químico, drones militares con capacidad destructiva masiva. Lo que ninguna interpretación puede ignorar es el número. 200 millones. Porque ese número, que en el siglo I parecía absurdo, que en el siglo XIX todavía era logísticamente imposible, hoy tiene una escala comparable a los ejércitos activos combinados de las potencias militares más grandes del mundo. Nivel 7. El lago de fuego y la muerte de la muerte. Llegamos al nivel más profundo del iceberg y también al más conceptualmente perturbador. Porque en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, ocurre algo que no tiene equivalente en ninguna otra tradición religiosa o filosófica del mundo. El texto dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Léelo de nuevo. La muerte fue lanzada al lago de fuego. La muerte murió. El concepto abstracto que define toda existencia biológica conocida, la entidad que los griegos personificaron, que los egipcios veneraron, que todas las culturas humanas han intentado entender y aceptar, es ejecutada. Es juzgada. Es destruida. Este es el pasaje más oscuro del iceberg no porque sea violento ni porque describa sufrimiento, sino porque obliga a la mente humana a intentar procesar algo para lo que no tiene categorías. ¿Qué significa que la muerte muera? ¿Qué tipo de realidad queda después de que el concepto mismo de final es eliminado? El texto no se detiene ahí. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, se dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron. La segunda ley de la termodinámica, que establece que todo sistema tiende hacia el desorden y la degradación, dejaría de aplicar. La entropía que causa el envejecimiento, la enfermedad, la desintegración de la materia, cancelada. Lo que el texto describe no es un paraíso metafórico. Es una reconfiguración fundamental de las leyes físicas que gobiernan el universo. Y eso, más que cualquier otro elemento del iceberg, es lo que resulta imposible de categorizar con las herramientas intelectuales que tenemos disponibles hoy. Y eso fue todo por hoy. Si llegaste hasta aquí ya sabes que este tipo de contenido no es para todos, es para los que de verdad quieren entender qué dicen los textos cuando los lees sin filtros. Dale like si te hizo pensar. Suscríbete porque lo que viene en el próximo video va todavía más profundo. Y déjame en los comentarios cuál de estos niveles te pareció el más inquietante. Nos vemos en el siguiente.